Un saludo para todos, de manera muy especial, la gloria y la alabanza para el Dios viviente, gloria a nuestro Dios, que nos permite congregarnos en un día como este para recibir de su palabra viva, de esa palabra eficaz que entra al alma. Dice la Escritura que es como una espada aguda de dos filos que penetra a lo profundo de nuestro ser. Y hoy todos nosotros estamos muy dispuestos para vivir esa manifestación del Dios viviente en este lugar, gloria a nuestro Dios. Y cuando decimos en este lugar, hablamos de todas las congregaciones de nuestra iglesia alrededor de todo el mundo, porque el efecto es el mismo, porque Dios tiene la inmensa capacidad y potestad de manifestarse en cada lugar, pues la tierra es el estrado de sus pies. Gloria a nuestro Dios. Y esa tierra también es nuestro corazón dispuesto para recibir su palabra. Y qué mejor manera, hermanos, queridos personas que están llegando de manera reciente, queridas personas invitadas por primera vez, qué mejor manera de pedirle al Señor que se manifieste con un corazón abierto para que descienda su poder en nuestras vidas y que se vea la felicidad de un pueblo que tiene a Dios como su Rey. Gloria a nuestro Padre Celestial. Así que orémosle al Padre de la sabiduría y la verdad para que esa sabiduría y esa verdad queden grabadas en nuestro corazón y llevarlas por obra. Digámosle todos, Padre de la gloria, Señor, tú nos estás mirando a todos en este momento. Señor, es como si el corazón de cada uno de nosotros subiera un rayo de luz hacia ti y tú lo devolvieras. Y el efecto fuera recíproco, Señor. El amor con que venimos a buscarte, el amor con que venimos a cobijarnos delante tuyo, a sentir tu presencia. Esta vida maravillosa en ti que nos mueve, que nos inspira para seguir en este camino de verdad, para permanecer en él. Es nuestra motivación principal. Nuestros pasos se han dirigido a las congregaciones, a los atrios. Pero hemos venido no solo físicamente, sino también en espíritu, para buscar recibir tu palabra que nos alimenta, que nos da vida, que nos transforma. Para de esa manera, Señor, cúmplase lo que está escrito en tu palabra, que seamos hechos para alabanza y gloria de tu nombre, para que tú nos capacites, para que la ciencia de tu reino descienda sobre todos nosotros y por naturaleza nosotros hagamos tu voluntad. Señor, te dedicamos este momento, tu iglesia te dedica este momento. Este momento es para ti, por ti y en ti. Y Señor, tú tienes la capacidad de ser invitado y tienes la capacidad de ser anfitrión al mismo tiempo. Por eso, Señor de la gloria, quédate, manifiéstate, agrádate de nuestros cánticos, agrádate de nuestra disposición, agrádate, Señor, de nuestra entrega, pues tú mismo lo has permitido de esa manera. Glorifícate, Señor. Obra en nuestras vidas mientras gustosos aprendemos tu palabra y nos gozamos en ella. Desciende con todo poder. Acompáñanos, Señor. Respáldanos, Rey de la gloria. Te lo pedimos todo, Señor, en el sagrado y poderoso nombre de tu Hijo, el único, nuestro Señor Jesucristo. Que la honra, el honor y la alabanza sean dadas al nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya, alabanzas a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, o Evangelio según San Juan. Y está pasando algo muy lindo, que los ojos de Dios están puestos en todos nosotros en este momento. Entonces vamos a leerle a Él, vamos a sentir lo que estamos leyendo, para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Juan 15, y vamos a leer juntos, a partir del verso 1 hasta el versículo número 12. Y dice la Escritura, para gloria y alabanza de nuestro Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Leamos todos. Todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gloria a nuestro Dios. Pueden, por favor, tomar asiento, hermanos. Desde este lugar, de este santuario hermoso, aquí en la iglesia de Weston, en la Florida, en los Estados Unidos, donde estamos generando esta transmisión maravillosa, pues hoy nos acompañan hermanos de muchos lugares en nuestra iglesia alrededor del mundo y nos da mucho regocijo. Tenemos hermanos, por ejemplo, visitándonos de nuestra iglesia en la Patagonia. Gloria a Dios, hermanos, un saludo. De Antofagasta, Chile. Gloria a Dios. Nuestra iglesia en California también. Tenemos hermanas de España, alabanzas a Dios. El pueblo del Dios viviente reunido. Nuestros hermanos de Atlanta. Qué alegría tenerlos a todos aquí, gloria a Dios. Y en general en todas las iglesias el pueblo de Dios le da un aplauso muy grande al Rey de todos, al Creador, al Padre de las naciones, al Dios viviente, permaneced en Él. Así que pues vamos a cantarle al Señor un himno muy lindo, referente a la lectura realizada, que es el himno número 213, que lleva como título La vid y los pámpanos. Cantemos analizando y analicemos cantando. Gloria a nuestro Dios. Estad en mí, y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí, nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid sin desmayar, lo que deseas tú. El Dios de amor, que te ama a ti, te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras
con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Qué hermoso cantarle a nuestro Dios y permanecer en su amor. La misericordia de Dios manifestarse en este lugar de esa manera tan grande, a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía. A una de nuestras hermanas, pues la hija de ella, una joven, sufría unos fuertes ataques de pánico, depresión aguda, y la estaban llevando ya a simplemente apartarse, aislarse, a tener un pánico social, no querer compartir con nadie. Y la mamá le decía, vamos a la iglesia, que Dios me ha hablado y me ha prometido que la va a libertar. Y ella le decía, déjeme que yo puedo arreglar esto a mi manera. Hasta que un día la palabra poderosa de Dios se cumplió y la hija de nuestra hermana llegó a la iglesia. Y ese día Dios le habló y le dijo, desde hoy te liberto y estarás conmigo y me seguirás y aprenderás mi palabra y dormirás y descansarás y tu corazón no se angustiará y no sentirás pánico para salir. Y ella testifica a la joven al llegar y después ese primer día que llegó a la iglesia pudo dormir perfectamente y desde ese día quedó completamente libertada. Gloria a Dios. Y lo más hermoso, que se congrega constantemente para permanecer en ese amor. Gloria a nuestro Dios. Es el llamado del Señor. También lo expresamos cantándole el coro número 247, en pecados y temor. Y temor, el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin merecer
diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues, no desprecies esta voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz del pecador. La alabanza, el honor y la gloria sean para nuestro Dios. Y qué hermosura que es el mismo Dios quien nos congrega, ese poder tan inmenso, esa sabiduría, esa ciencia divina para Él planearlo todo. Pues planeó el nacimiento de esta su iglesia hace ya más de 58 años. Y lo más hermoso es que Él mismo se ha encargado de predicar y expandir su evangelio. Por ejemplo, sí, gloria a Dios, alabanzas al Señor, porque ha dado la sabiduría al hombre para que se invente, por ejemplo, algo tan hermoso como la internet. Y hoy estamos invitándole a usted de que visite nuestra página web www.idmji.org para que se dé cuenta de la grandeza del lugar donde Dios lo está invitando. Y a nosotros, los que ya llevamos un tiempo, cada vez seamos muy constantes también entrando a nuestras redes de la iglesia, las redes que son legítimas de la iglesia, para que entendamos, comprendamos y valoremos el inmenso material que Dios nos entrega para crecimiento, fundamento y edificación espiritual. Gloria a nuestro Dios. Así que la invitación también para que entre a nuestros canales de YouTube, a nuestro canal idmji.org también, nuestro canal de nuestra hermana María Luisa Piraquive Oficial, en donde usted va a ver infinidad de enseñanzas, meditaciones, consejos sabios en el poder de Dios para que nuestra vida cambie, para que al seguirlo nosotros nos gocemos de permanecer en el amor de Cristo, como lo hemos cantado, como lo hemos meditado, como Dios nos lo ha ofrecido, y a que así sea. Gloria al Padre Celestial. Gloria a Dios. Tutoriales que seguramente han pasado allí en la parte inferior de su pantalla para que usted también pueda activar las notificaciones, compartir los enlaces y disfrutar de toda esta riqueza espiritual que Dios nos está entregando. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantarle coros al Dios viviente. No sin antes hacer una oración con mucha alegría de corazón, con mucha entrega, con devoción, con convicción, con firmeza, con confianza y plena gratitud, porque es una oración para agradecerle a Dios su misericordia, su poder, que nos hayas hecho partícipes de su reino. Y asimismo también meditamos en lo hermoso que es diezmar y ofrendar para Él, y le ofrecemos a través de esta oración ese acto maravilloso a nuestro Dios. Así que acompáñeme, por favor, digámosle: Dios de la gloria, Padre alabado, Padre vivo, Dios vivo, Dios de poder, Dios grande, Dios eterno, Dios viviente, altísimo creador, eterno redentor. Señor, gracias. Gracias, Padre. Y una vez más, gracias, Señor. Qué palabra corta y en muchos idiomas, pero el significado es el mismo. Una palabra que tú mismo inventaste, Señor, para poder nosotros expresar este sentimiento. Señor, por habernos mirado con misericordia. Porque antes de tú poner en orden la tierra, antes de tú crear los mares, antes de ponerles término, antes de levantar los cerros, antes de levantar tú los volcanes, los cañones que tiene la tierra, las cordilleras, los valles, antes de poner en orden todo ello, pensaste en nosotros. Antes de que tú fundases el mundo, nos pusiste en tu plan, Señor, para que un día te conociéramos, Señor. Y hoy en día se está realizando ese pensamiento tuyo. Padre, gustosos estamos de recibir tu palabra, agradecidos por hacernos partícipes de la invitación a ser eternos, pero eternos contigo, Señor, en una eternidad de gozo,
de alegría, un gozo cumplido, real y eterno, una alabanza eterna contigo. Gracias por ofrecernos ese camino y por explicarnos el valor de ese camino y por mostrarnos la manera para llegar a él, tu evangelio. Gracias, Señor, por todo lo que nos permite vivir a través de esta entrega divina, de esta dádiva del cielo, Señor. Gracias por manifestarte a través del Espíritu Santo, Dios glorioso, a través de sueños, visiones, profecía. Gracias por edificarnos, por transformar nuestra vida, porque el único que puede cambiarnos a nosotros eres tú, y nosotros somos testigos de ese cambio, del amor de tu poder. Gracias, Dios de la gloria, por tu escritura y por permitirnos entenderla y por también, Señor, permitirnos ser aclarada a través de la obra de tu Santo Espíritu. Dios de la gloria, te agradecemos nuestras bendiciones, Señor, espirituales, materiales. Te agradecemos, Altísimo Dios, el futuro que tenemos contigo. Te agradecemos la paz y el gozo. Y asimismo, Señor, para que esta paz, para que este gozo, para que esta alegría se extienda a mucho, hemos entendido el significado de diezmar y de ofrendar para ti, para que este evangelio crezca y este evangelio maravilloso siga germinando en muchos corazones y así, Señor, el rescate de las almas para el reino tuyo se realice de manera masiva y contundente. Dios de la gloria, gracias por enseñarnos a diezmar y ofrendar y te pedimos bendición para ese mandato. Y todo te lo expresamos, amado Rey de la gloria, en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que la honra, el honor, la gloria y la alabanza sean dadas al nombre de nuestro Dios. Vamos a cantarle al Señor el coro número 25. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Me salvaste, Señor, eternamente. Y voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Y voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives. Me salvaste, Señor, eternamente. Y voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Y voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Alabanza y gloria a nuestro Dios. Cantémosle también al Rey de Poder, el coro número 43. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo
El honor, la gloria y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Momento de la enseñanza, momento de mucha bendición, la sabiduría del reino de los cielos, explicada por nuestra amada maestra, nuestra hermana María Luisa Piraquivi. Los dejo con ella. Reciban toda la bendición de Dios. Muy buenos días, tardes y noches para todos los hermanos que están aquí conmigo en este lugar, en este momento. Dios les bendiga, bienvenidos. Y también todas las personas que nos están viendo, nos ven el día de hoy en esta enseñanza. Y yo sé que hay muchos que no se congregan. El hermano hacía la invitación para entrar a las redes sociales, para ver las enseñanzas, para saber también de la doctrina. Pero yo les invito a que se congreguen, a que busquen iglesias y se congreguen. Porque es muy importante la congregación. Cuando nosotros leemos los salmos, Dios nos enseña en los salmos que dice que Él estará y se manifestará en medio de la congregación. Y en un salmo, en uno de los salmos dice el Señor Jesucristo, que es el que expresa estas palabras, dice: en medio de la congregación te alabaré. Es decir, que cuando nosotros nos congregamos, Dios está ahí con nosotros. Pueden sentarse, los invito a que se sienten. Dios está en medio de nosotros, el Señor, porque Él lo prometió. Y como Él lo prometió, nosotros creemos. Y por eso yo invito que se congreguen, que vayan a la iglesia más cercana del país o de la ciudad, donde les quede, donde estén viviendo. Y allí recibirán imposición de manos y profecía. Aprenderán a leer la Biblia, la doctrina. Y estar en la congregación es muy bonito porque el Espíritu Santo se manifiesta. Así que esa es mi invitación para todos aquellos que yo sé que se conectan, pero no se atreven a congregarse. Y yo les cuento a todos ustedes, bueno, los hermanos que ya llevan años en la iglesia, su tiempo, ellos ya conocen la historia maravillosa del comienzo y los inicios de esta iglesia. Pero como yo sé que los que me ven de diferentes lugares del mundo no han vivido esas experiencias, no han oído la historia. Siempre estoy aquí tratando de volver a contarles la historia para que nosotros creamos y nos afirmemos en el Señor. El Señor prometió, ya más o menos hace 60 años, más o menos, que el Señor hizo un llamamiento, hizo una promesa maravillosa. 4 personas estaban orando. Estas personas pertenecían a una denominación evangélica, a una iglesia evangélica, y oraban. Y de pronto el Espíritu Santo se manifestó y comenzó a hablar y a hacerles promesa diciendo: sigan orando, sigan buscando, porque yo me voy a manifestar, y de este pequeño redil, que eran 4, haré una iglesia muy grande en Colombia, porque eso fue en Colombia, y en el exterior, en los países. Yo levantaré mi iglesia y seré yo quien la gobernará y quien convertirá los corazones. Y así es que el día de hoy yo doy un saludo muy especial, porque lo que el Señor habló esa noche se cumplió, se está cumpliendo. Él prometió que habría una iglesia grande, que se le predicaría a multitudes,
Y es así como Dios ha venido cumpliendo su palabra. Por eso no dudamos. Por eso no dudamos de este libro maravilloso, Biblia. Ni dudamos de la palabra del Señor cuando Él nos habla, nos da profecía o nos habla en sueños o en visiones, porque Él ha venido cumpliendo. Es así como el día de hoy, con base en el cumplimiento de estas promesas de Dios, yo me dirijo a todos los hermanos que están desde Alaska, porque yo sé que en Alaska hay un grupo también. Desde Alaska y todo Centroamérica y todo Suramérica hasta la Patagonia, y por ahí vi unos hermanos que vienen de Patagonia. En todos los países está la iglesia del Señor. Los primeros países que disfrutaron de la palabra del Señor, Colombia, luego Panamá. Después sigue Venezuela y así sucesivamente. Así que la palabra del Señor se fue difundiendo de esta manera. Dios fue usando a las personas que migraron hacia otros lugares y los usó para abrir la iglesia del Señor. Y lo sigue usando también. La gente viajan porque quieren vivir en otro lugar y allí siembran la palabra. Allí se forma la iglesia. Por eso, cuando yo tengo que orar al Señor por la iglesia, para pedir por las iglesias, yo tengo que decirle, Señor, la iglesia de México, la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de Centroamérica, Suramérica, mire, Señor, las islas, mire, Señor, allá en Europa, allá en Islandia, mira, Señor, allá en Nueva Zelanda, en Australia, Filipinas, el grupo de Japón, el grupo que hay en la China, en Corea, en Rusia. Y así yo tengo que enumerarle al Señor y decirle, gracias, Señor, porque tú lo prometiste. Lo prometiste una noche como a la 1 de la mañana, con estos 4 que estaban orando. Y qué hermoso que el día de hoy se está cumpliendo esta palabra maravillosa. Y aquí ni se diga lo que nosotros leemos en este libro de la Biblia. Aquí leemos las promesas de Dios y el Señor las vivifica en medio de nosotros. Por eso yo me siento muy orgullosa de haber conocido este camino, estos caminos de Dios. Porque lo más hermoso en la vida del ser humano es conocer los caminos de Dios y seguir por esos caminos. Y Dios nos da la felicidad y Dios nos bendice y nos ayuda, nos consuela. Y un día prometió que nos dará la vida eterna. Así que la honra y la gloria para nuestro Dios. La invitación para todos ustedes, para que se congreguen. No les dé vergüenza, porque a veces la estratificación social son impedimentos, la sociedad, el qué dirán las familias. Y hay tantas cosas que la gente piensa que esos son impedimentos y que por causa de eso no buscan el camino del Señor. Otros, en algunos países, entonces lo desheredan, pierden las familias, les dicen, ya no eres mi hijo ni mi hija, olvídate. Y de esta manera, cuando se ama a Dios, pues hay que renunciar a todo. Y hay que amar a Dios sobre todas estas cosas, sobre las herencias, las heredades, sobre la familia, la sociedad, los compromisos, sobre la riqueza o sobre cualquier situación. Amar a Dios por encima de todo. Primero Dios, porque Dios da todo. Él suple todas las necesidades. También les contaba que iniciamos a leer los evangelios. Y yo les dije desde el principio que los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos casi hablan lo mismo. Así que vamos a encontrar como repetición en las lecturas, en los acontecimientos. Vamos a encontrar como una repetición. Pero yo pienso que eso no nos va a hacer ningún mal repetir.
porque cuando los niños van a aprender, el niño cuando aprende hay que repetir, repetir y repetir para que aprenda. Y nosotros somos niños en el Señor. Así que nosotros también vamos a estar aquí repitiendo los temas, los hechos, todo lo que aconteció, y eso nos va a servir de mucho para aprender y para llegar a ser maestros o maestras de la palabra del Señor. Y estamos aquí pues leyendo en Mateo. Hoy nos corresponde Mateo capítulo 4. Habrá capítulos que son muy cortos. Los capítulos que son muy cortos, pues el tiempo se va más rápido. Seguramente vamos a terminar en 20 minutos. Pero hay otros capítulos que son muy largos y seguramente vamos a terminar en 1:10 o en 1:15 minutos. Les pido el favor que tengan paciencia. No miren el reloj, no miren el tiempo. Si usted siente que se va a dormir o que le da sueño, pellízquese y verá que se despierta. Pero ponga atención a la lectura, al acontecimiento, al suceso, a la forma como el Señor nos enseña la doctrina, lo que Él nos dice que seamos, que hagamos. Eso es lo importante. Y verá cómo usted me van a tolerar, que daré algunas enseñanzas corticas y otras largas. Pero aquí tendríamos entonces que en un capítulo partirlo por la mitad, y a mí no me parece. Me gustaría empezar el capítulo y terminarlo. ¿Ustedes qué opinan? Los hermanos de aquí me dijeron que sí. No sé ustedes allá, ¿qué me dirán? Bueno, creo que sí también. Entonces hoy vamos a hablar del capítulo 4 de Mateo. Y vamos a leer con nuestro corazón, sintiendo en nuestro corazón el amor hacia Dios, tratando de comprender y tratando de que el Espíritu Santo venga a nosotros, nos bendiga, nos dé inteligencia, nos dé sabiduría, podamos entender, comprender, y también que el Señor haga milagros en nuestras vidas. Mientras que nosotros estamos leyendo, el Señor estará haciendo milagros en la vida de muchos, y estará sanando a muchos, y estará libertando a muchos de espíritus, de brujerías, de hechizos. Eso hace el Señor entre tanto que estamos en las enseñanzas o en los estudios bíblicos. Así que gracias le damos al Señor porque Él hizo esas promesas y Él ha estado cumpliendo en nuestras vidas todo esto. Así que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Alguien me preguntaba, ¿y cómo fue que el Señor fue llevado por el Espíritu? ¿Que se fue volando o qué fue lo que sucedió? Pues el Señor no tuvo necesidad de irse volando. Cuando dice que fue llevado por el Espíritu, fue que el Espíritu Santo lo tomó a Él y Él sintió el deseo de ir a ese lugar, trasladarse al desierto. Así, sintió y fue motivado, incitado por el Espíritu, y dice que se fue para el desierto. Él sabía a qué iba y qué le iba a suceder, que iba a ser tentado por el diablo. Tentado es lo mismo que decir probado. El diablo iba a probar al Señor. Entonces, en el español antiguo dice tentar. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor ayunó 40 días y 40 noches. También hubo una pregunta. ¿Por qué el Señor tenía que ayunar? ¿Por qué Él ayunó? Bueno, Él ayunó porque el Señor se estaba comportando como ser humano. Recordemos que el Señor Jesús, cuando Él comenzó su ministerio, Él no se comportó como Dios, sino como un ser humano, porque Él quiso estar entre los hombres, entre la humanidad. Él quiso sentir que era ser probado o tentado por el diablo, perseguido por el diablo, y Él quiso saber qué se siente, que cuando se siente hambre, cuando se siente sed, sueño, cuando se siente tristeza, alegría, cuando se llora, cuando no se ríe. Todo esto el Señor quiso vivirlo. Nuestro Dios se humilló, el Señor se hizo así tan diminuto. Se convirtió el Señor como en un ser humano, pero no toda la magnitud de Dios, lo que es Dios. Una parte, una pequeña
molécula del Señor se convirtió por un tiempo en ser humano para considerar a los seres humanos. Y el diablo desconocía esta parte. El diablo pensó que el Señor Jesús era un hombre cualquiera, un hombre corriente, que era como un profeta, como un enviado de Dios. Pero el diablo no, Dios seguramente no le demostró, o le mostró, pero él en su arrogancia quiso ofender a Dios, ofenderlo, haciéndole las pruebas, retándolo y también haciéndole sufrir como ser humano, que el Señor Jesús sufrió como cualquier ser humano sufre. Y por eso aquí el Señor dice que como Él sufrió como ser humano, por eso es que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos escucha, nos bendice, nos consuela, Él nos ayuda. Gracias le damos al Señor. Entonces dice aquí el verso 3, dice, y vino a él el tentador, es decir, el diablo vino al Señor y allá en el desierto, cuando ya estaba él allí, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí el diablo estaba ignorando que él era Dios, ignoraba eso. Parece que Dios no quiso revelarle o mostrarle o permitir que el diablo descubriera esta gran verdad. Y le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tú tienes hambre, ayunaste 40 días y 40 noches y tienes hambre. Entonces no hay aquí comida porque es el desierto. Pide, haz el milagro, le dice. En ese momento eso era la prueba, eso era la tentación y la prueba que el diablo le estaba poniendo al Señor. Que el Señor se convirtiera en una persona que le obedece al diablo. La orden del diablo le estaba diciendo, haga esto. Haga un milagro y haga que estas piedras se conviertan en pan. El Señor no podía ir a obedecerle al diablo estas cosas. Como ninguno de nosotros tampoco podemos ir a obedecerle al diablo lo que él quiere hacer con nosotros. O que quiera manejarnos, o que quiera manejar nuestra voluntad o nuestros pensamientos para hacer cosas. Nosotros no podemos obedecerle al diablo sino reprenderlo, orar y reprender al diablo con doctrina. El Señor Jesús aquí reprendió al diablo con doctrina. En el 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús reprendió al diablo con doctrina. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero me gusta leer en el libro antiguo, en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, cuando Dios le enseñó a Moisés y le dijo todo lo que había que hacer y le enseñó la doctrina, los mandamientos, los preceptos, las reglas, todo de cómo el hombre se debería comportar delante de él, cómo el hombre tendría que vivir su vida en los caminos de Dios. Entonces aquí en Deuteronomio 8:3, que vamos a estar aquí mirando, aquí en Deuteronomio 8:3, Dios dándole a Moisés las leyes. Y aquí en el libro de Deuteronomio está Moisés repitiendo esas leyes que ya había leído, las había dado en el libro de Levítico. Ya Moisés le había dictado todo esto al pueblo de Israel. Pero aquí en Deuteronomio ya Moisés iba a morir porque Dios le había revelado que ya él iba a partir, que iba a estar en la presencia de Dios. Entonces Moisés reunió al pueblo y volvió y le repitió nuevamente las leyes. Y les recordó que ellos tenían que someterse y obedecer los mandamientos de Dios. Y esas leyes no eran solamente para aquel entonces, para esa época o para ese pueblo, sino que esas leyes eran vigentes
para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el día de hoy, cuando está Dios con nosotros, con su evangelio verdadero. Así que aquí en el 8:3, entonces, en el 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis, seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la voluntad, la boca, la voluntad de nuestro Dios. Le está diciendo aquí Moisés, no había comida en el desierto y el Señor envió pan, el maná. No, nadie sabía de dónde salía ese maná, de dónde salió. Ellos llamaron el pan del cielo. Y él le dice, para que ustedes se den cuenta que no solamente del pan físico, de lo que se siembra en la tierra, de lo que se cosecha y se procesa, no solamente de eso vivirá el hombre, sino es de la voluntad, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del pan que Dios da, del alimento verdadero que Dios da al ser. De eso vivirá el hombre. Entonces pasamos a Mateo. Entonces el Señor Jesucristo recordó esto y le dijo al diablo, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dándole a entender, no necesito hacer un milagro de convertir las piedras en pan para comer, porque el Señor me va a alimentar de otra manera. Era lo que le quería decir. Y en el verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El Señor estaba en el Espíritu. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo también sabía la Biblia, el diablo también sabía las Escrituras. Y el diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, pues lánzate, tírate desde esta altura. Nada te va a suceder. Los ángeles te van a sostener porque así dice en el Salmo 91. Vamos a leer el Salmo 91. Leamos aquí en el Salmo 91. Donde el Señor se está refiriendo a este hecho, a estas promesas. Aquí en el Salmo 91, leemos en el verso 11. Dice, bueno, aquí hablando, porque es que todo el Salmo está hablando. Dice en el Salmo, en el número 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el primer verso de esa promesa maravillosa. Y aquí se estaba refiriendo que el primero que gozó de estas bendiciones y de estas promesas fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el primero como cristiano, como el inicio del evangelio perfecto del Señor, las buenas nuevas, el nuevo plan de salvación, lo que Dios tenía preparado al futuro para formar una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, un pueblo nuevo, un pueblo de Israel espiritual. Entonces el primero que se convirtió, el primer creyente, el Señor Jesús, en la parte humana. Y por eso aquí en este salmo dice el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién estaba habitando al abrigo del Altísimo si no era el Señor Jesucristo? Él estaba habitando al abrigo del Altísimo, estaría morando bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí le está dándole esas promesas al Señor, al Mesías, al Salvador, al que iba a venir al futuro, porque estos salmos son en el Antiguo Testamento miles de años
muchos siglos atrás. Y aquí el Señor hablando. Y le decía el Padre al Hijo, por ejemplo, en el verso 7 le decía, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Con tus ojos mirarás, tú verás la recompensa de los impíos. Todas eran promesas para nuestro Señor Jesucristo como el fundador de la iglesia. Y después seguimos los que seguimos a nuestro Dios, aquellos que aman a Dios y siguen el mandamiento de nuestro Dios, también van a disfrutar este Salmo 91, también van a ser partícipes. Por eso el Señor Jesús dice que Él es el heredero y que nosotros seremos coherederos. ¿Cómo les parece? Gracias a nuestro Dios. Significa que todo lo que Él le prometió al Hijo, todo eso también es para los seguidores del Señor. Nosotros tenemos la aspiración de participar y disfrutar todas estas bendiciones, todas estas promesas. Andar con Dios. Y aquí dice, íbamos a leer en el verso 11. Dice, no te sobrevendrá mal. En el verso 10 está hablándole al Señor Jesús, a esa parte humana de Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león, al dragón, que todos son espíritus, son demonios, es el diablo. Dice, porque Él puso su amor en mí, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Esta promesa era para Él, pero estas promesas también el Señor las da, vuelvo y repito, a sus seguidores, a los seguidores del Señor. Pasemos aquí nuevamente a Mateo. Entonces el Señor estaba en lo cierto. El diablo quiso engañar al Señor, dándole a entender que conocía muy bien las Escrituras. Porque el diablo le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti, que en sus manos te sostendrán para que no tropieces. Entonces el Señor, ¿qué le contestó? Le dice el Señor en el verso 7, dice, el Señor dice, escrito está también, no tentarás ¿a quién? Aquí el diablo estaba tentando o probando ¿a quién? A nuestro Dios. No estaba tentando a un ser humano, sino a nuestro Dios, porque nuestro Dios se había hecho carne. Y esa carne llevaba un nombre, que era Jesús de Nazaret. Entonces aquí en Deuteronomio 6:16, está también lo que Moisés dijo, lo que Dios le había revelado a Moisés. Pues aquí está escrito también, que dice aquí en Deuteronomio 6:16, dice, pero leamos antes del 16, vamos a leer el verso 13. Recordemos que en Deuteronomio está Moisés recordando las leyes, nuevamente leyéndole las leyes al pueblo de Israel, que temieran a Dios, siguieran sus caminos, abandonaran la idolatría y buscaran a ese Dios en espíritu y en verdad. Entonces, por eso en el verso 13 o el 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por tu nombre jurarás. No andéis en pos de dioses ajenos, les dice. Y en el 15, Dios es celoso. Jehová tu Dios está en medio de ti, y Él es muy celoso. Y Él va a destruir a aquellos que no hacen su voluntad. Y en el verso 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, es decir, no lo vayan a probar a Dios como lo tentasteis o lo probasteis en Masá. Allí en Masá, ¿qué fue lo que sucedió? Que no había agua para el pueblo y el pueblo comenzó a vociferar y a renegar contra Moisés, a murmurar contra Moisés,
diciéndole, usted nos trajo a este desierto para que nos muramos de sed, para que nos muramos de hambre y de sed. ¿Dónde está el agua? Necesitamos agua. A ver, si es que usted nos va a sacar agua, ¿por qué no nos saca agua? Ellos empezaron a retar a Moisés. Y eso Dios lo tuvo como una prueba y como una tentación que el pueblo hizo en contra del Señor. Probando a Dios y obligando que Dios tenía que hacer milagros y hacerles aparecer el agua. Pues Dios hace su santa voluntad y Él hace las cosas cuando Él quiere y no cuando nosotros le exijamos y le decimos qué es lo que tiene que hacer, porque nosotros, ¿quiénes somos para darle consejos a Dios o para sugerirle a Dios lo que hay que hacer? Ellos hicieron estas cosas y por eso pecaron y por eso Dios también los castigó y Él se enojó mucho. Entonces aquí volvemos a Mateo, cuando el Señor le dice al diablo, le dice, escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí hay algo importante. El Señor, Él sabía que Él era Dios, el Hijo de Dios, esa partecita de Dios llamada el Hijo de Dios. El verbo de vida, el que estuvo allí antes de la creación del mundo. Esa partecita, y que Dios después dice, me voy a volver un ser humano por un tiempo. Y a esa partecita de carne o de materia le llama Jesús de Nazaret. Pero Dios estaba allí. Y por eso le dijo el Señor tu Dios, si el Señor hubiese estado mintiendo, como dicen muchos dicen que el Señor Jesús no era Dios, que Él era un hombre común y corriente, que era un profeta, solamente. Pero aquí nos está confirmando que Él era Dios. Él es Dios. Porque Él mismo le dijo al diablo, sabiendo que el diablo también era conocedor de muchas cosas, y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Si hubiese sido mentira que el Señor no fuera Dios también, el diablo inmediatamente le hubiera hecho el reclamo y le hubiera dicho, usted es un mentiroso. Usted está mintiendo, está calumniando, está hablando lo que no es. ¿Cómo te haces pasar por Dios? Pero el diablo respetó porque sabía que era la verdad. Y nosotros por eso sabemos que el Señor es Dios. Que aunque se diga en la Biblia que el Hijo de Dios, porque Dios así lo enseñó que lo debemos creer, sin cuestionar y sin preguntar tanto que nos explique el por qué y el para qué, de dónde sale y por qué salió, es así tenemos que creerlo. El Señor dijo, es el Hijo de Dios, hay que creer en el Hijo de Dios, hay que creer en Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, y tenemos que hacerlo y no preguntar. Pero aquí el Señor lo afirma, Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que el diablo, en el Señor, todo ese diálogo o esa conversación que estaba llevando con el diablo, el Señor estaba también reprendiendo al diablo. Y el diablo pensó que estaba ahí con cualquier persona y que lo iba a vencer. Sin embargo, aquí en el verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto se ve que fue dado el Señor en el Espíritu y viendo las visiones, porque solamente en una visión es que alguien puede ir a ver todo el mundo en un momento. Y dice que le mostró los reinos y la gloria de esos reinos. Y le dijo, todo esto te daré, le dice el diablo al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Al diablo le da envidia que a Dios se le adore, que a Dios se le alabe, se le glorifique y que nos postremos ante Dios para adorarlo, para venerarlo. Y al diablo le da envidia porque él quiere que eso hagan con él también. Aunque el día de hoy el diablo tiene sus seguidores. El diablo tiene sus seguidores. Hay sectas satánicas que adoran al diablo y lo honran como si fuera el Dios.
porque el diablo ha tenido envidia con Dios, fue orgulloso y rebelde y se fue en contra de él, y por eso Dios lo desechó y lo maldijo. Y pobrecita aquella gente. Considero a aquellas personas el día de hoy que son víctimas del diablo, que están allí ignorando muchas cosas, ignorando el verdadero camino, ignorando que lo que están haciendo es un error y que se están yendo por el camino de la perdición. Nosotros lo que hacemos es orar, y aquellas familias cercanas a esta gente, pues orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de estos seres que se han entregado verdaderamente a querer a adorar y a seguir al camino del diablo, del demonio, ese camino del mal. Eso es muy triste, pero el diablo ha hecho tantas cosas en el mundo, a tantos estragos. Gracias le damos al Señor que nosotros hemos sido rescatados por nuestro Dios. Pero también tenemos que orar mucho por aquella gente y hablarle a aquella gente y decirles que busquen a Dios, que busquen el camino verdadero para que Dios tenga misericordia y Dios saque a aquella gente, lo saque de aquellos lugares. Bien. Entonces aquí cuando el diablo le muestra que le va a dar dice que si postrado me adorares, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que lo leímos en Deuteronomio 16:13. Lo leímos. Que Dios dio esa enseñanza muchos siglos atrás a través de Moisés. Y esa enseñanza no era solamente para el pueblo de Israel de aquel entonces, sino para hoy, para nosotros y para el futuro. Para las generaciones futuras es la enseñanza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a nuestro Dios. El 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Yo pienso que por eso es que el Señor tiene tanta misericordia de nosotros. Él nos considera y por eso cuando nosotros estamos tristes, afligidos, tenemos problemas, dificultades, tribulaciones, enfermedades, sufrimos, el Señor nos consuela. El Señor envía el Espíritu Santo y nos consuela el Señor, porque Él sabe el sufrimiento que hay en nuestra carne. Entonces el Señor, Él fue probado, Él también sufrió todo esto por parte del diablo, porque Él era para considerarnos a nosotros, porque Él sabía que el diablo será nuestro enemigo, iría a ser nuestro enemigo y quería estar todos los días detrás de nosotros, haciéndonos males y tratando de hacernos caer, de hacernos pecar, de hacernos desfallecer o volvernos atrás. Y por eso el Señor permitió como ser humano todas estas cosas. Y también como ese primogénito de la vida eterna, como ese primogénito que tenía que morir y resucitar y asimismo formar su iglesia, su pueblo, porque sería el primogénito entre muchos, el Señor Jesús en su parte humana. Y la iglesia comenzaría su inicio, su crecimiento, a crecer, a prosperar, dar ese paso. El Señor lo dio con sus apóstoles, que ya más adelante lo estaremos leyendo. Y entonces así el Señor comienza a formar su iglesia. Y por eso ahora sí entendemos por qué dice que Él era el primogénito entre muchos hermanos para formar la iglesia, y que dice que la iglesia, que Él es la cabeza y que Él es la piedra angular, el cimiento principal de una construcción, de un edificio. Gloria al Señor. Ahí ya lo entendemos por qué el Señor tuvo que sufrir como humano, así como nosotros pues estamos siendo también aquí perseguidos por el enemigo, pero el Señor nos ayuda y nos saca adelante. Gloria al Señor. En el verso 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Bueno, esto de Juan
en el libro en Lucas creo, está la historia de Juan el Bautista, su procedimiento, su nacimiento, su origen, que también es muy bonito, la historia, y de ahí estaremos leyendo algo sobre Juan para profundizar en Juan el Bautista. Pero aquí dice que el Señor escuchó que él estaba en la cárcel, entonces él vino para Galilea, el Señor Jesús, dice, y dejando a Nazaret, porque el Señor Jesús se había criado allí en Nazaret, y dice que dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese la profecía o lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, profetizó lo siguiente: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado o vivía en tinieblas vio gran luz. ¿A quién? A Jesucristo. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. A aquellos que iban para la perdición eterna, luz les resplandeció. Leamos en Isaías, profeta, que fue el que profetizó esto. Leamos en Isaías 9. En Isaías, capítulo 9, en el verso 1, dice, aquí tenemos a Isaías, él fue profeta en la época de los reyes de Israel. Yo voy a leer aquí qué reyes eran los que estaban gobernando cuando Isaías fue enviado por Dios a profetizarle al pueblo de Israel. Cuando Dios envió a Isaías a profetizarle al pueblo de Israel, lo envía como profeta. Dice que estaban reinando en ese tiempo el rey Usías, el rey Jotán, Acaz, Ezequías. Estaban esos reyes, o esos reyes fueron los que gobernaron, los unos en Israel y los otros en Judá. Y dice aquí entonces Dios, hablando por Isaías aquí en el 9, la promesa para el futuro, la promesa que Dios tenía para el futuro, el advenimiento del Señor Jesucristo. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. La que está ahora en angustia era refiriéndose a la iglesia. La iglesia estaba en angustia, la iglesia estaba triste, la iglesia estaba escondida, estaba oculta en el polvo de la tierra. Allí estaba la iglesia. Nosotros lo leemos, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, leemos que estaba por allá escondida en una peña. Y cuando Dios le dijo, sacúdate del polvo, sal a la luz, porque aquí llegó tu rey, tu redentor, y así que ya tú no tendrás que estar más allí oculta, escondida. Pero ¿cuál era la iglesia? La esencia de Dios, el plan de Dios de formar su pueblo, su iglesia verdadera. Iglesia que aún la gente no había nacido, pero ya estaba en el corazón de Dios. En el plan de Dios estaba la iglesia. Yo pienso que el Señor ya la estaba viendo su iglesia, viendo su gente, que todavía no han venido las futuras generaciones y ellos, los que formarán parte de la iglesia, pues estaban allí, en el corazón, el pensamiento, en la idea de Dios. Allí esa iglesia escondida, espiritual, ¿no? Eso es lo hermoso de Dios, es la esencia. Esas son las cosas que Dios hace, que no es nada material físico, nada literal, es todo profundo, escondido, espiritual. Es la esencia, es cosas tan difíciles para el ser humano a veces comprender. Pero bueno, el Señor a cada uno nos irá dando esa inteligencia para entenderlo. Gloria al Señor. Entonces, por eso le dice que la iglesia estaba triste y en angustia, y ella estaba escondida por ahí en el polvo de la tierra, y que cuando el Señor Jesús apareciera le decía, levántate y sacúdete del polvo porque ya llegó tu Redentor. Gloria a nuestro Dios. Y dice, leo nuevamente, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Gloria a Dios. Había promesa de Dios que iba a salvar a los gentiles, porque en ese tiempo era solamente los israelitas los únicos que tenían derecho de ser el pueblo de Dios y Dios manifestarse a ellos. Pero aquí ya Dios estaba hablando que los gentiles también entrarían a participar de esa iglesia, de aquella iglesia que estaba triste, en angustia, pero que iba a salir a flote. Y dice, el verso 2 dice, o lean ustedes el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moran en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Gloria a Dios. ¿Cuál era esa luz? ¿Cómo se llamaba esa luz? Nuestro Señor Jesucristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, nuestro Señor Jesucristo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, a ellos les resplandeció la luz, el Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Y en el verso 6 y 7 dice, para no leer todo, dice, porque un niño, miren la promesa que les hizo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, no profeta, como dicen algunos. Hoy hay algunas denominaciones que no creen que el Señor Jesucristo es Dios, que era un profeta, un hombre corriente. Aquí dice Dios fuerte. Y aquí Dios no está mintiendo, la Biblia no miente. Si mintiera, no se estaría cumpliendo nada, ni estaríamos nosotros aquí tampoco. Entonces dice que ese niño que nacería, su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a nuestro Dios. Es la palabra de Dios, palabra del Señor. Así que volviendo aquí, se cumplió, el Señor Jesús dijo, aquí se está cumpliendo lo que dijo Isaías. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba allí predicando y diciéndole a la gente, prepárense, el reino de los cielos se ha acercado, el reino. Es un rey perfecto, un rey para siempre. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Gloria a nuestro Dios. Por eso es que cuando alguien sueña con peces, que está pescando, que vio peces, que tiene peces, sepa que Dios le está diciendo, tú vas a ser un pescador o una pescadora de hombres. Tú vas a estar evangelizando, hablándole a la gente o predicándole a la gente y te vas a ganar muchas almas para el reino de los cielos. Eso de los peces es importante. Y dice el verso 20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. El Señor no eligió a los grandes profesionales, intelectuales, eruditos. Él no eligió a ellos, no les hizo llamamiento. Llamó fue a estos humildes hombres sin letras, sin estudio. Así que ellos, supongo que no sabían leer y escribir, no sé. Pero era pues como muy difícil en esa época que todo el mundo tuviese acceso a aprender a leer y a escribir. Pero ellos eran humildes, sin estudios y sin preparación intelectual. Y el Señor, a propósito, los eligió porque el Señor les iba a dar la sabiduría y la inteligencia.
y el Señor iba a hablar por ellos. ¿Qué más se necesita? Gloria a nuestro Dios. Dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron y pasaron de allí. Vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. Notemos que el Señor entraba a las sinagogas de los judíos para predicar la palabra, el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio perfecto, predicando el evangelio del reino. ¿Y qué era el evangelio del reino? Creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, creer que Él era el enviado de Dios y que Él sería o era ya el Rey perfecto que Dios había prometido en la antigüedad con los profetas desde Moisés en adelante, Dios hablando de nuestro Señor Jesucristo. Con razón que por aquí más adelante vamos a estar leyendo, donde el Señor Jesús decía, Moisés y los profetas y los salmos hablan de mí. Y la gente no descubre eso porque la gente no sabe leer, porque no les interesa leer con el corazón para entender y comprender los caminos del Señor, sino que leen como una historia bonita, como una narración y ya. Y a ponerle teorías a todo. Entonces, si leyeran en el sentido espiritual, comprenderían lo que el Señor dice. Moisés habló de mí, los salmos hablan de mí, los profetas hablan de mí. Gracias a nuestro Dios que nosotros hemos descubierto esto. Lo hemos descubierto y estamos deleitándonos en esta palabra maravillosa. Por eso es importante el Antiguo Testamento. No es como la gente dice hoy, que ya el Antiguo Testamento es obsoleto, que ya no hay que leerlo, que hay que leer es solamente el Nuevo Testamento. No, tenemos que leer el Antiguo porque ahí está la base y el fundamento, la raíz de la manifestación de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios enseñó, lo que Dios dijo, sus leyes están allí y nosotros tenemos que leerlas para constatar y ver que realmente toda la Biblia es el libro importante que tenemos que tener y leerlo y disfrutarlo y alabar y glorificar a nuestro Dios a través de lo que leemos y entendemos. Bendito el Señor. Así que el Señor dice, predicando, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. El Señor comenzó a hacer milagros y sanidades y a predicar su palabra. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Nosotros nos imaginamos cómo sería eso. ¿Cómo sería eso? La gente, todo el mundo desbordado, buscando, siguiendo al Señor, buscando al Señor. La mayoría buscando el beneficio material que lo sane. La gente buscando, sáname, Señor. La gente seguramente iban algunos y le decían, Señor, sáname. A mí me interesa es que tú me sanes. Yo no me interesa ganar el reino de los cielos. Pero el Señor les decía, todo es importante. Te daré la sanidad física, pero busca el reino de los cielos. Sigue adelante por el camino de la perfección, del camino recto. Los caminos de Dios, los senderos de Dios son hermosos, son bellos. Y nosotros estamos aquí y estamos andando, empezando a andar esos caminos. Así que a todos ustedes los invito de nuevo, congréguense y ustedes añádanse a la lectura de este hermoso libro. Amen a Dios con todo su corazón, búsquenlo, confíen, crean y pídanle a Él que les ayude para que puedan ustedes apartarse de lo indebido, porque
es difícil a veces para muchos cambiar los hábitos, las debilidades, los vicios. Es difícil. Pero si usted tiene en su corazón el propósito de amar a Dios y de agradarlo, Él les va a ayudar. Él nos ayuda, Él nos ayudará. Que mi Dios me los bendiga. El Señor esté con todos ustedes. Vamos a estar orando a nuestro Dios, Padre Celestial, Padre Santo, Eterno Dios. Nuestro Dios, que estuviste y anduviste con Moisés, con Abraham, Isaac, Jacob, y que les hablaste y hiciste muchas promesas, Señor. Esas promesas hoy las estamos viendo cumplidas, Padre. Cuando tú le dijiste a Abraham que sería padre de muchas naciones, y después formaste al pueblo de Israel, un solo pueblo. Pero hoy vemos, Señor, la promesa para Abraham que se está cumpliendo. Porque vemos hoy que ya tu congregación, tu iglesia, se está extendiendo por todo el mundo. Ya hay como 100 países. Y en cada país está un grupito de corazones que te aman y te buscan. Y tú los estás mirando a ellos. Y por bendecirlos a ellos, miras también al país y a sus gobernantes. Y tú los vas a gobernar y los vas a manejar también. Para que sea tu voluntad y no la de los seres humanos. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque estas promesas que tú le hiciste a Abraham, nosotros hoy estamos disfrutando muchas bendiciones también. Gracias, eterno Dios. Y así como el Señor Jesucristo dice que predicaba el reino de los cielos y que hacía milagros y sanidades, hoy, Señor, también tú lo estás haciendo con nosotros. Estamos predicando, enseñando, Señor, aquí recordando o leyendo tu palabra. Pero sabemos que tú estás haciendo sanidades y milagros, quitando las enfermedades, las dolencias. Hay personas que están sufriendo enfermedades incurables, dolores intensos. Están siendo perseguidos, personas también con discapacidades mentales, psíquicas, de una u otra forma, físicas. Señor, extiende tu mano sanadora. Haz milagros y señales y liberta también, Señor, de las brujerías, de las hechicerías y de las maldiciones. Liberta a cada uno, Señor, limpia, porque cada uno te está clamando y te está pidiendo misericordia. Haz milagros y señales, Señor. Gracias, Padre. Son tus promesas, nos has prometido y sabemos que tú vas a cumplir. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gloria al Rey de Israel para siempre. Bendito el Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Gracias le damos al Señor. Gracias, hermanos, que mi Señor me los bendiga grandemente. A todos ustedes, Dios les bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte. Y para los niños el besito, que mi Dios me los bendiga. El Señor esté con todos ustedes. Gracias.